El fruto de un cactus le va a dar sabor a un nuevo helado loco. Acá tenemos a los frutos del ulúa. Para el que no conoce este cactus frutal nativo, quédense que al finalizar este video les dejo un video donde les cuento bien de qué se trata. Para hacer el helado voy a utilizar 5 frutos. Lo que vamos a hacer con los frutos es lo siguiente. Los vamos a cortar en cuartos. Ahora con la mano le vamos a retirar la piel o cáscara del fruto, así. Una vez que cortamos y pelamos los frutos, ahora los llevamos a procesar. Vamos a procesar y dejar las semillas, ya que son comestibles y nutritivas. Además, van a aportar color y textura al helado. Bueno, por acá tenemos la pulpa de 5 frutos de ulúa. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizo un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora voy a unir los dos ingredientes y endulzar a gusto. Listo, ya están unidos todos los ingredientes. Les cuento que le agregué 4 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien. Como el tema del dulzor es algo muy personal, mi consejo es que cuando van haciendo la mezcla le vayan agregando azúcar de a poco, hasta encontrar el punto justo. Ahora para continuar voy a traer la heladora. Bueno, llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. Ahora les muestro el proceso. Y así de cremoso quedó el helado. Un espectáculo. Ahora solo resta lo más lindo. Pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video. Voy a probar el helado de ulúa. Ya mismo voy a hacerlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm. Muy bueno, ya les cuento. Primero empiezo por la textura. Las semillas de ulúa sin duda regalan una textura diferente, ya que son masticables, no son duras y a medida que vamos masticando se van reventando, aportando una textura distinta. Tiene un muy suave sabor cítrico. Me hace recordar al sabor de una variedad de pitaya, pero con un toque herbal en el helado. Quedó muy bueno. Para el que no conoce la ulúa, ahora al finalizar este video les dejo un video muy especial y ahí les cuento bien de qué se trata. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos y en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.